Seguro escuchaste este argumento protestante. En ninguna parte de la Biblia dice que María intercede. Y como la Biblia no lo dice explícitamente, es decir, como la Biblia no dice explícitamente María intercede por nosotros con estas palabras, entonces su intercesión no existe. Pero ¿realmente es necesario tener un versículo con esas palabras exactas para creerlo? ¿O la Escritura nos muestra la verdad de otra manera? Hoy vamos a desmontar este mito. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Este es un viejo truco protestante. Exigir que algo esté en la Biblia con las mismas palabras que ellos quieren que lo diga. Pero hay un problema con esto. Los protestantes mismos creen cosas que la Biblia nunca dice con esas palabras exactas. La doctrina de la Trinidad es central para todo cristiano. Pero, ¿en qué versículo dice Dios es una Trinidad compuesta por tres personas divinas en una sola esencia? En ninguno. Cuando dije esto, más de uno me citaron Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Jesús cuando está dando instrucciones acerca del bautismo. Pero lea con cuidado. La Trinidad se deduce de la Escritura, pero no está formulada explícitamente. Es más, la doctrina de la Trinidad se convirtió en dogma de fe por la acción de magisterio de la Iglesia Católica. Fueron justamente en el primer concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla que se determinó exactamente la formulación actual de la doctrina de la Trinidad. Y no vino de un texto bíblico específico que la formule. O sea, la formulación de la doctrina de la Trinidad es católica. Entonces, ¿por qué los protestantes la creen y la aceptan como algo sabido? Otro ejemplo. Los protestantes creen en la doctrina de sola scriptura, pero en ningún lado la Biblia dice eso. En ningún lado la Biblia dice solo la Biblia es la única regla de fe. Si bien la mayoría de los protestantes citará las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:16-17. Pero acá la Biblia no define qué es la Escritura. No nos da un listado de los libros que pertenecen a la Biblia. Es más, Pablo y los apóstoles enseñaban citando la Septuaginta griega, que contiene justamente los libros deuterocanónicos que los protestantes hoy rechazan. Así que, según Pablo, si toda la escritura es inspirada por Dios y las escrituras que él usaba contenían los libros deuterocanónicos, ¿por qué los protestantes los rechazan? Pero sin ahondar en el canon, así todo, este pasaje no dice que la escritura sea la única autoridad de fe y doctrina. Solo dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para el ministerio de la iglesia. Nada más. Eso no significa que no hay otras cosas que sean igualmente inspiradas e igualmente útiles para el ministerio de la iglesia. Por ejemplo, el mismo autor, el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Tesalónica las siguientes palabras. En 2 de Tesalonicenses 2:15, él dice,
Manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido, ya sea de palabra o por carta nuestra. Este pasaje claramente enseña que la iglesia primitiva consideraba la tradición oral al mismo nivel que la tradición escrita, porque ambas son enseñanza apostólica. Si los protestantes fueran coherentes, deberían rechazar sola escritura por no estar expresada con esas palabras exactas. Es más, por no aparecer en la Biblia de ninguna manera. Ni siquiera parece estar insinuada en la Biblia. Y así todo, los protestantes aceptan esta doctrina como si fuera un mandamiento escrito por el dedo de Dios. De modo que acá caemos en un grado de hipocresía superlativo. Ahora bien, un concepto puede estar en la Biblia sin estar expresado con palabras exactas, con una formulación particular, como es el caso de la Trinidad. Así que veamos si la Escritura muestra que María intercede. De nuevo, no estamos buscando esas palabras exactas, no estamos buscando una formulación formal, estamos buscando indicios, indicaciones, tal cual lo hizo la Iglesia con la doctrina de la Trinidad. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, las bodas de Caná. Este es un pasaje clave. En las bodas de Caná, María nota que falta vino y se lo dice a Jesús, le dice, no tienen vino. Así que aquí tenemos un caso de intercesión. María intercede por los novios y Jesús realiza su primer milagro gracias a la intervención de su madre. Pero hay algo que debemos destacar con especial atención en este episodio. Cuando María intercede, Jesús se niega. Jesús no quiere hacer este milagro en primera instancia. Él mismo dice que su hora no ha llegado y que María no debía ponerlo en esa situación. Pero ¿qué pasa al final? Así todo, por la intercesión de María, Él hace el milagro. Él hace el milagro que ella le pide y hace un milagro que Él mismo no estaba inclinado a hacer. Y por ese milagro la Biblia dice que Él hizo por complacer a su madre. El episodio termina diciendo, sus discípulos creyeron en Él. Ahora bien, aquí está la clave de este episodio. María no solo intercede, sino que nos dirige a Cristo. Ella ve la necesidad de los hombres, intercede ante su Hijo y acto seguido les dice, hagan lo que sea que Él diga, obedézcanlo a Él. Yo ya rogué por ustedes, ahora hagan exactamente lo que Él les pida, pues en Él está la solución que ustedes buscan. En su cántico, María profetiza que sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. Lucas 1:48, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero si María es una simple mujer difunta y sin importancia, que no tiene la capacidad de hacer nada por nosotros hoy, como me lo ha dicho cierto pastor protestante en las redes, ¿por qué entonces todas las generaciones deben llamarla bienaventurada? ¿No será porque su papel en la iglesia es muchísimo más grande de lo que los protestantes hoy se atreven a admitir? Apocalipsis 12 describe a una mujer que da a luz a un hijo que gobernará todas las naciones. Esta mujer claramente es María. De esto tengo escrito un artículo entero que traza el paralelismo entre la mujer del protoevangelio, Génesis 3:15, y la mujer de Apocalipsis 12. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas leer porque sería muy largo hablar de todo esto ahora. Pero lo importante aquí es lo siguiente. En Génesis 3:15, Dios promete una mujer que estaría en perpetua enemistad con la serpiente, cuya descendencia aplastaría la cabeza de Satanás. Apocalipsis 12, por su parte, muestra una mujer que da a luz a ese descendiente,
que da a luz a ese Hijo bendito que reinará y gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Ahora dígame, ¿quién es la mujer que dio a luz a aquel que nació para regir las naciones con vara de hierro y que fue llevado al cielo, que fue llevado hacia Dios? ¿Quién fue la virgen profetizada por Isaías que dio a luz a Emanuel? ¿Quién es esa mujer sino María misma? ¿Y qué hace esta mujer en el cielo hoy mismo, según Apocalipsis 12? Lucha contra el dragón en favor de sus hijos. En el versículo 17 leemos: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia. Note algo aquí. La Biblia dice que esta mujer tiene más descendientes y los identifica como aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, su Hijo. Es decir, la Biblia misma muestra a María como la madre de todos los cristianos, luchando contra el diablo a favor de sus hijos. Déjeme hacerle una pregunta entonces. ¿Cómo puede una madre proteger a sus hijos sin interceder por ellos? Dicho sea de paso, si los protestantes fueran tan serios en su defensa de sola escritura, deberían entonces admitir a la Virgen María como su Madre Celestial. Y les digo por qué, porque lo acabamos de leer. La Biblia misma lo muestra de manera textual. Algunos intentarán responder a todo esto con objeciones típicas. Veamos dos de las más comunes, dos de las que me han tirado por la cabeza con más frecuencia. 1. María murió y ya no puede interceder. La Biblia muestra que los santos en el cielo están vivos y conscientes de lo que ocurre en la tierra. Uno de los ejemplos en los que podemos ver eso es Apocalipsis 6, versículos 9 al 10. Esto ya lo vimos en videos anteriores, así que no voy a profundizar más sobre este tema acá. Puedes ir y mirar esos videos. Pero sí voy a decirte algo. Cuando los saduceos le trajeron un argumento parecido a Jesús respecto a los muertos, la respuesta de Jesús a los saduceos fue: Dios es un Dios de vivos, no de muertos, pues todos, vivos y muertos para nosotros, viven para Él. Lucas 20:38. Él pone a los vivos y a los muertos en la misma categoría, pues para Dios todos están vivos. El argumento número 2 sería: la Biblia nunca muestra a ninguno que le pide a María que interceda por ellos. Bueno, la Biblia tampoco dice que Pablo murió, o que Pedro murió, o que Juan murió. Sin embargo, ningún protestante argumentaría que por eso no murieron y que no están en la presencia de Dios. Es más, la Biblia no dice que ningún apóstol murió, excepto Jacobo, y sin embargo, ningún protestante cree que los apóstoles siguen vivos hoy. Si no tienen problema entonces con reconocer que San Pablo y San Pedro están en el cielo, ¿por qué María, la madre de Jesús, no podría estarlo e intercediendo por nosotros? Queda claro entonces que la Biblia sí muestra que María intercede por nosotros. Quizá no lo diga con esas palabras exactas, pero lo demuestra en varios pasajes, como por ejemplo en las bodas de Caná, o en el Magnificat, o en la visión de Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si sos católico, no te dejes engañar por estos trucos. Usa estos ejemplos para refutar a los protestantes cuando vengan a atacarte y a querer convertirte. Si sos protestante, te invito a leer estos pasajes sin prejuicios. Sacate las gafas protestantes y lee el texto. Investiga, lee, educate. La verdad no nació con Lutero y la verdad no va a morir con tu pastor, ni con vos. Y si quieres ver más refutaciones como estas, bueno, suscríbete al canal y activa la campanita.